estar acá, miren, va a estar aquí en la superficie del epitelio, o sea, siempre lo va a producir sobre el borde apical. Acá, en el borde apical va a estar esa proteína. Es una proteína extremadamente importante. ¿Los fetos producen surfactante pulmonar? No. ¿El pulmón es funcional dentro del útero? No. El pulmón es un órgano ahí inactivo. Él está ahí simplemente esperando a que el feto nazca. Pues el pulmón, ¿cuándo madura? ¿El pulmón madura dentro del útero o cuando el bebecito o el animal nació? Cuando nace. Cuando uno nace, ¿cierto? Cuando uno nace. Entonces, estas células claras, ellas se activan cuando el bebé tiene el primer contacto con oxígeno, ¿cierto? ¿En qué momento pasa eso? Cuando la mujer rompe fuente. ¿Qué significa que una mujer haya roto fuente? O sea, ¿qué pasa? ¿De dónde sale ese líquido amniótico? De la placenta. O sea, la placenta es una barrera, ¿cierto? Que está alrededor del bebé. Si esa barrera se rompe, sale ese líquido al exterior. Entonces, ¿es una señal de qué? De que la placenta se rompió y el bebé está próximo a salir por el canal del parto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se activan estas células? No se activan solamente cuando entra en contacto con el oxígeno. Cuando rompe fuente y empieza a empezar a respirar oxígeno, esas células se empiezan a activar. Pero ¿qué es lo que verdaderamente me activa el desarrollo pulmonar? El tránsito del bebé por el cervix de la mamá. ¿Listo? Entonces, las cesáreas, no sé si alguno de ustedes acá nació por cesárea, pero las cesáreas las cesáreas no se pueden hacer de manera electiva. No sé si eso se entienda. O sea, si una mujer dice que tiene miedo de sentir mucho dolor y pide una cesárea, simplemente no, para no sentir dolor, eso es ilegal. Eso es ilegal. ¿Cuál es el problema? Que acá los médicos se prestan a eso. Los médicos dicen, no, le cobro una cantidad de plata por hacer una cesárea. ¿Quién va a ser el perjudicado al final? El bebé. El bebé. Porque el bebé, cuando pasa por el canal del cervix, se le activan una cantidad de órganos dentro del cuerpo que ustedes no se imaginan. Se activa la tiroides, se activa la glándula adrenal, se activa el riñón, se activa el desarrollo del encéfalo, se activan muchísimas cosas. Entonces, los niños o las personas que nacen por cesárea tienen problemas endocrinos, tienen mayor predisposición a diabetes, tienen menor desarrollo de tejido neuronal, tienen colapso o problemas en el desarrollo pulmonar, tienen problemas de piel. ¿Por qué? Porque el cervix y la cavidad vaginal de la mujer están llenas ¿de qué? De bacterias. Y las bacterias siempre van a estar en todas partes. Son unas bacterias que protegen. Ellas están ahí protegiendo la mucosa. Cuando el bebé entra en contacto con el cervix y con el vestíbulo vaginal de la mujer, esas bacterias contaminan o se pegan a la piel del bebé. Y cuando el bebé nace al exterior, esas bacterias son las que protegen al bebé de las bacterias que están por ahí, que son malas. Entonces, cuando sacan un bebé por cesárea y no tiene contacto con ese moco del cervix, va a tener también problemas alérgicos, problemas de piel. Entonces, la cesárea solamente se hace ¿cuándo? Cuando está en riesgo la vida del bebé. Solamente se hace cuando está en riesgo la vida del bebé. ¿Qué se hace, digamos, en los perros brachiocefálicos? Cuando tienen un parto, siempre se les hace cesárea, porque siempre se complica. ¿Eso está bien? No, eso es antinatural. Por eso esos animales están demasiado mal hechos, hasta problemas reproductivos tienen. O sea, tienen una cantidad de problemas, y hasta los reproductivos tienen. Entonces, desde aproximadamente el 2010, háblelo rápido. Desde el 2010 aproximadamente se prohibió a nivel mundial el uso de las cesáreas selectivas. ¿Listo? Se sigue haciendo, pero para que ustedes sepan, si una mujer no debería pedir una cesárea de manera electiva. ¿Listo? Siempre debería hacerse parto natural, a menos que esté la vida en riesgo del bebé o de la mamá. ¿Listo? Porque finalmente los niños que nacen por cesárea, ¿qué hacen? Tienen contacto con la mamá, la mamá ve que el bebé está bien, inmediatamente esos bebés ¿a dónde pasan? A una incubadora. ¿La incubadora qué es? Intentar similar ese proceso del paso del bebé por el cervix. Entonces, ¿qué hace una incubadora? Empieza a colocar un ambiente parecido al del cervix, un ambiente con una concentración muy alta de oxígeno. ¿Para qué? Para intentar madurar al bebé por fuera del útero. Todo eso se podría quitar y se podría resumir, o se me están viendo las palabras, se podría evitar verdaderamente
si el niño nace por el canal del parto normal. Hay veces que hay bebés que nacen por el canal del parto normal, o sea, parto natural, y los mandan a incubador inmediatamente, pero eso es un cuidado paliativo que les hacen a los bebés. ¿Listo? Pero para que se den cuenta, las cesáreas son contraproducentes para la vida del niño y van a tener consecuencias para el resto de la vida. ¿Listo? Entonces, de nuevo, cuando el bebé va transitando por el cervix, guarden los celulares, por favor, guarden los celulares. Cuando el niño va transitando por el cervix, el pulmón se activa. ¿Listo? El pulmón madura. ¿Qué células se maduran? Ellas, las células claras. ¿Y que empiezan a formar? El surfactante pulmonar. ¿Para qué? Para que el pulmón no se colapse. ¿Listo? Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Es una molécula muy importante. Una molécula extremadamente importante. ¿Qué otra cosa producen las células claras? Péptidos antimicrobianos, o sea, proteínas contra bacterias. ¿Listo? El bronquiolo terminal va a ser muy grande. Va a ser grande, el bronquiolo respiratorio va a ser más pequeño. Ya saben cuál es la principal diferencia. El bronquiolo terminal conduce el aire, el bronquiolo respiratorio se hace el intercambio de gases. Este bronquiolo que ustedes están viendo acá, tan grande, este de aquí, va a ser un bronquiolo terminal, exactamente. Y este bronquiolo que ustedes ven acá, chiquitico, va a ser un bronquiolo respiratorio. Es una ramificación. Va un bronquiolo terminal, se convierte en múltiples bronquiolos respiratorios. Ellos finalmente pasan a los alveolos. De nuevo, ¿qué tipo de epitelio es este? Miren, cúbico simple. Cúbico simple. ¿Y acá qué va a tener? Las células clot. ¿Y cuáles son? Las células claras. De nuevo, bronquiolo terminal, acá bronquiolo respiratorio y finalmente se va a abrir a los alveolos. O sea, ahí las tienen. Acá voy a tener que las células claras, son estas que están aquí. No son todas las células del epitelio, pero van a estar ahí. ¿Qué hacen las células claras? Producir surfactante pulmonar. Y finalmente aquí pasamos a los alveolos. Los alveolos son la unidad estructural y funcional del sistema respiratorio. Son la unidad estructural y funcional del sistema respiratorio. La unidad estructural y funcional del sistema respiratorio son los alveolos. La unidad estructural y funcional del sistema cardiovascular, ¿cuáles son? Las redes vasculares terminales. ¿Listo? Entonces miren que las partes más pequeñitas son las más importantes. Son las más importantes. ¿Qué pasa a nivel de los alveolos? Hay intercambio de gases. ¿Vale? Entonces entra el oxígeno a la sangre y sale el dióxido de carbono. ¿Qué son los alveolos? ¿Alguno sabe la definición anatómica de un alveolo? ¿Qué significa alveolo? Son los sacos, son formados, se hacen como en forma de saquito para hacer el intercambio por medio de la vena. Entra una vena, entra una arteria y ahí va entrando el aire. Puede ser una arteria o ser una vena. ¿Listo? Pero sí, digamos que la definición de alveolo la diste inicialmente. Es un saco hueco. Un saco hueco. Una bolsa hueca. Una bolsa hueca. Está bien. Es un saco hueco. Significa que va así. Esto es un saco hueco. ¿Vale? Es un saco hueco. Acá ¿qué va a estar? El bronquiolo respiratorio. Y entonces esta parte de acá se va a llamar el ducto alveolar.
Y esta parte de acá, que es el saco, pues que va a ser, ¿cómo se va a llamar? Saco alveolar. ¿Listo? Pero este saco alveolar va a estar al lado de muchos de millones de millones de millones de millones de alveolos uno al lado del otro. Entonces este tejido conectivo, maldita sea, igual de nuevo. De nuevo, aquí tenemos el ducto alveolar. Este es el saco. Y ese tejido conectivo que me está separando los alvéolos se llama septo alveolar. Entonces así es como están conformados los alvéolos. Los alvéolos que tienen un ducto alveolar, un saco alveolar y un septo alveolar. ¿El septo qué hace? Me lo separa el uno del otro. ¿Qué es el septo? Un tejido conectivo que me separa los alvéolos. Tenemos ductos alveolares, sacos alveolares, septos alveolares. Están ahí. Está formado por ductos alveolares, sacos alveolares y cada saco alveolar se encuentra separado por un septo alveolar. Entonces de nuevo miren acá. Acá tengo un bronquiolo terminal, después un bronquiolo respiratorio y finalmente ese bronquiolo respiratorio se abre en múltiples sacos huecos. Alrededor de los sacos huecos que tengo, miren, su estructura favorita. Las redes vasculares terminales, o sea, voy a tener capilares ahí íntimamente al lado. Los capilares ahí, ¿qué hacen? Reciben el oxígeno y botan el dióxido de carbono. ¿Listo? ¿De dónde vienen estos capilares? De la arteria pulmonar y de la vena pulmonar. De la vena pulmonar. ¿Cómo está compuesto los alvéolos? Por un epitelio plano simple. ¿Sí vieron cómo el epitelio se fue aplanando? El epitelio, pasamos de un epitelio plano estratificado a pseudoestratificado cilíndrico ciliado, después a cúbico simple y aquí al nivel de los alvéolos se convierte en plano simple. O sea, el epitelio se fue aplanando hasta volverse un epitelio plano simple. Entonces, epitelio plano simple. ¿Cuáles son las células epiteliales de los alvéolos? Acá lo que dijo la compañera. Se llaman neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Son las células que Son las células del epitelio. Entonces tenemos neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. El neumocito tipo 1 forma parte de otra barrera. Esta barrera se llama barrera hematógena aerógena. Forman la barrera hematógena aerógena o hemática aerógena. Hemático, que es sangre, aerógeno pues aire. ¿Cómo es? Barrera hematógena aerógena. Hematógena es sangre, aerógena aire. Y los neumocitos tipo 2, ¿qué hacen?